Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por seguir con nosotros. El crucero neerlandés MV Ondius, afectado por un brote de hantavirus, está a mitad de camino entre Cabo Verde y la isla española de Tenerife. Se espera que la embarcación arribe al puerto de Granadilla de Abona este fin de semana. El barco, que llegó a tener hasta 150 personas en su interior, acaparó la atención mundial a raíz de un brote de hantavirus. La enfermedad se esparció entre los pasajeros y llegó a provocar la muerte de 3 de ellos. El crucero partió desde la ciudad de Ushuaia, en Argentina, y tenía como destino Cabo Verde, en África. Al darse por enteradas de la enfermedad, las autoridades caboverdianas impidieron el atraque de la embarcación. El MV Ondius estuvo anclado por días frente a las costas de Cabo Verde hasta que España tomó la decisión de recibirle. El Ondius levó anclas y desde mediados de esta semana navega con rumbo a las Islas Canarias. El navío podría llegar a Tenerife este mismo fin de semana. Con el ánimo de calmar los ánimos y la alerta global, la Organización Mundial de la Salud ha aclarado que el contagio de hantavirus entre los pasajeros del Ondius ha sido marginal. La OMS también resaltó que no existe riesgo, que de momento no hay riesgo de que la enfermedad se convierta en una pandemia. Vamos a profundizar sobre este tema con un médico especialista. Se trata del doctor José Esparza. Él es virólogo venezolano, también es profesor adjunto del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Doctor Esparza, gracias por aceptar nuestra invitación. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cuál es el protocolo que se está siguiendo en este momento dentro del MV Ondius mientras el barco navega hacia las Islas Canarias? Sí, buenos días, Alejandro. Mira, antes de tratar de responder tu pregunta, quiero enfatizar algo que ya tú has mencionado. Este es un brote que ha traído una atención mundial, pero es un brote relativamente menor. De los 150 pasajeros y tripulantes del crucero, solo 8 o 9 personas se infectaron y la infección solamente ocurrió cuando hubo contacto muy estrecho entre las personas. Que ese es un punto. Segundo punto es que este virus, este hantavirus, que se ha identificado como el virus Andes, se conoce desde hace muchos años, desde los años finales de los años 60, y produce casos en Argentina esporádicos. Y esos casos jamás han resultado en un brote epidémico, ni siquiera en Argentina. ¿Por qué? Porque el virus es muy difícil de transmitir. Tiene lo que llamamos una rata de reproducción menor de 2. Quiere decir que una persona infectada infecta a 2 personas o menos, de manera que no tiene la capacidad de expandirse y producir una epidemia. Ahora bien, la forma como se ha manejado este brote es muy interesante. En primer lugar, había que se identificaron las personas enfermas y rápidamente se trasladaron, o tan rápido como se pudo, se trasladaron a hospitales donde pudieran dar tratamiento paliativo a estas personas. Y por eso solamente, desgraciadamente, 3 personas murieron. Entonces esa es la primera cosa. La segunda cosa es la de entrevistar a los pasajeros para saber qué tipo de contacto hubo entre ellos e identificar los posibles susceptibles a la infección. Y luego se siguen protocolos que son más o menos establecidos en salud pública, que se llama rastreo de contactos. Ahora, hay que tener en cuenta que en Cabo Verde hubo un número de personas que abandonaron la isla por avión y se fueron a sus países. Tengo entendido que al menos 12 países viajaron a 12 países, de manera que esos 12 países hay que tenerlos en cuenta
no solamente en España o en las Canarias cuando el buque atraque, sino a dónde han ido esas personas que abandonaron el crucero en la isla, en el país de Cabo Verde. Ahora bien, el contacto el rastreo de contacto está muy bien conocido en epidemiología. Hay que identificar a las personas que tienen el mayor riesgo de infección, aislarlos de manera voluntaria. Esas personas entonces se monitorean por síntomas, fiebre, dolor de cabeza, opresión en el pecho, etcétera, 2 veces al día. Y si hay algún síntoma, se harían pruebas de laboratorio para determinar si esta persona está infectada. Un ejemplo te doy, Alejandro. Transportando pasajeros desde Sudáfrica a Holanda, una aeromoza presentó síntomas. Pero como te digo, son síntomas inespecíficos. Y afortunadamente, cuando esta persona se sometió a los exámenes de laboratorio, no era hantavirus, era cualquier otra enfermedad. Ahora, el problema es que el periodo de incubación de esta enfermedad va entre 2 y 6 semanas. Entonces, las personas que se aíslen de manera voluntaria, que eviten contactos innecesarios, que no vayan a actividades donde haya mucha gente, puede extenderse hasta 6 semanas, pero muy probablemente los análisis de laboratorio van a indicar los que están infectados, que van a ser muy pocos, probablemente en las próximas 2 o 3 semanas. Justo eso le quería preguntar, doctor Esparza, porque, por ejemplo, entre la jornada de ayer jueves y de hoy viernes, conocimos que algunos ciudadanos españoles que estuvieron en el Ondius decidieron aceptar y decidieron someterse de una manera voluntaria a una cuarentena. Asumimos que una cuarentena representa 40 días de aislamiento. Pero realmente, ¿por cuánto tiempo tendrían que estar aisladas estas personas que estuvieron dentro del Ondius y que probablemente estuvieron en contacto con pacientes verdaderamente infectados? Sí, mira, la palabra cuarentena tiene un origen medieval, y es que los barcos que venían de Asia hacia Venecia, hacia Europa, esperaban 40 días antes de hacer contacto con la Tierra, para de esta manera descartar que estaban trayendo alguna enfermedad. De manera que cuarentena no quiere decir necesariamente 40 días. Ya te expliqué que el periodo de incubación de este virus es entre 2 semanas y 4, 5, 6 semanas. Pero hoy en día contamos no solamente con la observación clínica, con la aparición de síntomas en las personas que están siendo monitoreadas, sino que tenemos laboratorios, de manera que rápidamente uno puede descartar si alguno de estas personas que estuvieron potencialmente expuestas al virus están infectadas o no con pruebas de laboratorio. De manera que, déjame decirte una cosa, la metodología de rastreo de contactos es una metodología bien establecida y hay regulaciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, pero cada país maneja de forma un poco diferente la interpretación de cómo se hace el rastreo de contacto. De manera que en España, que tiene muy buena capacidad de laboratorio, muy buena capacidad hospitalaria, entonces ellos pueden decidir si al cabo de 2 semanas una persona, un contacto, no ha experimentado síntomas, o que si las pruebas de laboratorio siguen siendo negativas, puede empezar a relajar un poco el aislamiento al que está sometido. Entiende una cosa, una persona con una potencial exposición al virus, a quien quiere proteger más es a su familia. De manera que él mismo se va a aislar para proteger a su familia y luego para proteger a la sociedad. Perfecto. Doctor, quisiera hacerle una última pregunta y le agradecería una respuesta breve, la más breve posible. Sabemos que el hantavirus es una enfermedad, un patógeno que nace en los roedores, pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que a bordo del Omnius el contagio se produjo de persona a persona. ¿Cómo pasamos de los roedores al contagio persona a persona? Sí, los hantavirus son muchos virus diferentes. Hay muchas especies de hantavirus, hasta 60, tanto en Europa, en Asia y en América del norte y del sur. Y este es un virus de ratones, de roedores silvestres.
Lo que pasa es que del roedor silvestre puede infectar a través de sus excreciones, heces o orina, puede infectar a un humano. Ahora, el caso del virus Andes, que es el que ocasionó el brote en este crucero, este virus es el único hantavirus que se ha reportado en que hay transmisión de humano a humano. De manera que no podemos concluir que hay ratones infectando en el hondio. Es una transmisión humano a humano. Señores, era el doctor José Esparza. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por concedernos esta entrevista en Noticias Globovisión Internacionales. José Esparza, médico virólogo venezolano y profesor adjunto del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada. Enseguida volvemos con más.